Quiero mostrarles algunos pasos que tomo cuando empiezo a preparar un sermón. Aquí tengo los primeros 5 versículos de Gálatas. Escogí esta sección, una sección reducida, que es el saludo de Pablo a las iglesias en Galacia. Y aquí lo que empiezo a hacer primero es tratar de descubrir la estructura del texto. Por ejemplo, encuentro aquí Pablo apóstol, él se identifica como el autor y luego al finales de versículo 2 encuentro los destinatarios, entonces separo el autor de los destinatarios a las iglesias de Galacia y luego encuentro el saludo desde los versículos 3 al 5. Entonces ya puedo ver la estructura de este texto, tiene 3 partes, el autor, los destinatarios y más bien el saludo. Luego empiezo a tratar de poner jerarquía, es decir, subordinar ideas a las ideas magnas. Entonces aquí la idea magna es el apóstol Pablo, entonces Pablo, apóstol. Y luego el resto de esta sección describe al apóstol Pablo, él se autodescribe. Entonces yo pongo esto debajo de, entonces voy a poner aquí y usar sangrías para demostrar la jerarquía del texto. Y aquí dice Pablo apóstol, no de hombres ni por medio de hombre. Y aquí encuentro 2 negaciones, están en paralelo. Entonces aquí pongo no de hombres ni por medio de hombre. Y luego aquí tenemos el contraste, sino por medio de Cristo Jesús o Jesús Cristo y Dios Padre. Y luego hay una descripción de un acto de Dios Padre, quien levantó de entre los muertos. Entonces voy a subordinar esto a Dios Padre. Más bien primero voy a poner en paralelo Jesucristo y Dios Padre y luego esta acción voy a subordinar a Dios Padre. Y luego a principio de versículo 2, esto ya no está subordinado a lo anterior, dice, y, y los conmigo, todos hermanos, todos los hermanos que están conmigo. Entonces esto está en paralelo con Pablo apóstol. Entonces Pablo apóstol no de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesús Cristo y Dios Padre, quien lo levantó de los muertos y todos los hermanos conmigo. Entonces aquí tenemos el saludo y luego los destinatarios es muy sencillo a las iglesias de Galacia. Y aquí tenemos el saludo y el saludo está extendido. Entonces dice gracia y paz. Entonces estos están en paralelo, son 2 cosas al mismo nivel, gracias y paz. Y aquí tenemos de quiénes y aquí de Dios Padre nuestro y al mismo nivel y Señor Jesús Cristo. Y luego describe lo que un acto de Jesucristo. Aquí arriba tenemos un acto de Dios Padre, aquí tenemos un acto de Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Entonces aquí voy a poner esto subordinado a Jesucristo, Señor Jesucristo, y aquí tenemos lo que hizo y luego tenemos para rescatarnos para sí de este eón presente malo. Pues aquí tenemos una cláusula de una frase de propósito. Entonces voy a subordinar esta cláusula al acto, porque aquí tenemos el acto, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados y aquí para rescatarnos para sí de este eón
presente malo, y luego tenemos según la voluntad de Dios Padre nuestro, y luego el resultado para la gloria por los eones de los eones. Amén. Entonces déjame pensar aquí, porque aquí tenemos el propósito, aquí tenemos, parece que al mismo nivel, pero es otro concepto, no es exactamente paralelo. Aquí tenemos el propósito del autosacrificio de Jesús, y otro modificador es según la voluntad de Dios Padre. Entonces Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados según la voluntad de Dios Padre, y aquí tenemos para la gloria para a quién, perdón, a quién. Aquí esto es subordinado a Dios Padre, porque dice a quién, y aquí tenemos que proveer un verbo que es entendido. A quien sea, que no está aquí en el texto, pero sea la gloria para los eones de los eones. Amén. Entonces aquí tenemos la estructura del texto, y luego utilizo diferentes colores para encontrar sinónimos o repeticiones de palabras. Entonces aquí tengo de hombres, y aquí por medio de hombre 2 veces, antropos, y creo que es la última vez, ok, 2 veces, y luego escojo otro color, y aquí tengo Jesús, Cristo, y luego aquí Jesús, Cristo, y ahí está, ok. Y luego aquí tengo Dios Padre, y aquí Dios Padre, y por tercera vez Dios el Padre. Y luego, ¿qué más? Aquí voy a utilizar otra función. Voy a poner 2 acciones. Acción del Padre, voy a poner en letras negrillas. Aquí levantó, y aquí se dio. Entonces, acción de Dios Padre, acción de Dios Hijo o Señor Jesucristo. Aquí hay 2, regresando a los colores, aquí hay, perdón, un error. Aquí voy a encontrar las negaciones, no de hombres ni por medio de hombre. Y luego tenemos 2 preposiciones aquí por medio de, por medio de, por medio de, no por medio de, sino por medio de. Y ¿qué más? No son exactamente el mismo, no es la misma palabra, pero tenemos la palabra pecado y tenemos la palabra maldad o mala. Otro verbo, rescatar. Entonces tenemos 3 acciones: levantar, se dio, rescatar. Tenemos eones o edades, 3 veces aquí. Otro color. Edades. Aquí 3 veces. Eón, eones, eones. ¿Qué más? Aquí tenemos la preposición de, apo. Estoy buscando otros elementos en paralelo o hasta en contraste también.
tenemos la expresión dos veces ligando Señor Jesucristo y Dios Padre. Interesante, aquí es por medio de Jesucristo y Dios Padre, y aquí es de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Entonces el orden es al revés, primero Cristo aquí, luego Dios Padre, y aquí abajo Dios Padre y luego Jesucristo. Y aquí es nuestro Padre y aquí es Señor Jesucristo, entonces es un poco más amplio. Entonces voy a señalar esto con algo. Estas dos expresiones, Jesucristo y Dios Padre, subrayar, Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo, subrayar. Y aquí la preposición ek o ex, de es como fuera de, y aquí Jesucristo fue levantado de entre los muertos, fuera de, sacado fuera de, y aquí nosotros rescatados de o fuera de esta edad presente mala. Bien. Ok, es lo que hago para empezar, para tener un vistazo al texto, para ver la estructura o el esqueleto del texto y también para ver repeticiones, énfasis en el texto. Y luego, después de hacer eso, puedo empezar con un bosquejo homilético. Tengo aquí mi bosquejo exegético, es decir, la estructura del texto, y veo, como mencioné al principio, el autor, los destinatarios y el saludo. Y de hecho, estos son los tres elementos de una carta romana de esa edad.